¿Alguna vez has sentido un dolor que no puedes explicar? Un peso que no se ve, pero que te obliga a inclinarte, a detenerte, a rendirte. Tal vez no era solo tu cuerpo el que gritaba. Quizás era tu alma. Quizás era Dios. Hay dolores que se manifiestan no por accidente, sino por advertencia. Dolores que parecen físicos, pero que tienen un origen más profundo, un origen espiritual. No es coincidencia que te duela la espalda, no es azar, no es rutina. ¿Y si ese dolor que ignoras es la manera en que el cielo trata de llamar tu atención? ¿Y si ese malestar que persiste, por más tratamientos o terapias, no es un síntoma físico, sino una señal sobrenatural? La espalda, ese lugar que sostiene todo nuestro cuerpo, es muchas veces el reflejo de un alma que ya no puede sostener más lo que lleva dentro. San Juan Pablo II, el Papa de la Cruz Viviente, comprendió esto como pocos. Su cuerpo se fue debilitando con los años, su columna se curvó, sus pasos se volvieron torpes, sus manos temblaban. Pero su alma se hizo más fuerte. Su dolor fue su mensaje, su enfermedad, su testimonio. ¿Te has preguntado por qué Dios permite que los justos sufran? ¿Te has preguntado si ese dolor en tu espalda puede ser también tu cruz, tu camino, tu llamado? Juan Pablo II no huyó del sufrimiento, lo abrazó, lo convirtió en oración, lo transformó en misión. Cuando el mundo esperaba verlo débil, él mostraba una fuerza que no venía de su carne, sino del Espíritu. Cada temblor en sus manos era un eco del dolor de Cristo en el Gólgota. Cada paso arrastrado, un símbolo de obediencia hasta el final. Y su espalda cargaba no solo el peso de su cuerpo viejo, sino el peso del mundo. ¿Cuántos de nosotros caminamos hoy con espaldas cansadas, curvadas por las decisiones que hemos tomado? ¿Cuántos llevamos cargas que nunca nos correspondieron, culpas heredadas, responsabilidades impuestas, silencios que envenenan, pecados que jamás confesamos? La espalda duele cuando el alma ya no aguanta más. Dios te está hablando, te está llamando, y lo hace desde tu dolor, en lo oculto de tus vértebras, en la punzada silenciosa que te despierta por las noches, en ese cansancio inexplicable al final del día. Dios te está diciendo: detente, mira, escucha. Esto no es solo físico, es espiritual. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 38? Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. David comprendió que el pecado pesa y que ese peso se manifiesta en el cuerpo. Cuando el alma se enferma, el cuerpo se resiente. Cuando el espíritu se marchita, la espalda se dobla. No ignora las señales. No descartes lo invisible. Dios te está advirtiendo que hay algo que debes soltar, que hay un camino que debes abandonar, que hay una verdad que debes enfrentar. Mira la vida de Moisés. Cuando pidió ver la gloria de Dios, el Señor le mostró solo su espalda. ¿Por qué? Porque hay revelaciones que solo se comprenden cuando seguimos, no cuando vemos. Porque la espalda de Dios es la dirección, el movimiento, el rastro que Él deja para que lo sigamos, incluso sin entender. La espalda de Dios es también una enseñanza. Tú no necesitas comprender todo ahora, solo necesitas confiar y soltar. San Juan Pablo II enseñó esta lección con cada día de su agonía. El mundo entero lo vio deteriorarse, pero él no pidió que el dolor se fuera. No rogó por descanso, porque sabía que en su dolor estaba su redención, y en su debilidad, su verdadera autoridad. El Papa que una vez caminó con agilidad,
Terminó su pontificado arrastrando su cruz como su maestro, no con palabras, sino con presencia, no con discursos, sino con silencios que gritaban más fuerte que cualquier sermón. Quizás tu espalda no duele por una mala postura, sino por una mala dirección. Tal vez has caminado hacia donde Dios no quería que fueras. Has cargado con expectativas ajenas, con heridas pasadas, con rencores que no sanan. Y ahora tu cuerpo se queja, no porque esté enfermo, sino porque tu alma lo está. Dios no quiere verte encorvado, no quiere verte agotado, pero tampoco puede sanar lo que no reconoces. Es hora de mirar dentro, es hora de preguntar, ¿qué estoy cargando que no me corresponde? ¿Qué decisión está oprimiendo mi espíritu? ¿Qué culpa se ha vuelto un ancla? ¿Qué resentimiento se ha escondido tanto que ahora vive en mis huesos? Juan Pablo II repetía una frase: no tengan miedo, pero no se refería a los peligros del mundo, sino al miedo de entregarse por completo a Dios. A veces tenemos miedo de soltar, porque creemos que si lo hacemos, todo se vendrá abajo. Pero Dios no quiere destruirte, quiere reconstruirte, y para eso, primero debe aliviar tu carga. No es normal vivir con dolor. No es voluntad de Dios que sufras en silencio. Pero el dolor no siempre es enemigo. A veces es maestro. A veces es el único lenguaje que entendemos cuando hemos cerrado los oídos al espíritu. Tu espalda habla, tu cuerpo grita, y Dios está usando ese lenguaje para despertarte. Imagínate a Juan Pablo II, ya en sus últimos días, sin poder hablar, sin poder caminar, pero con una mirada que lo decía todo. Él no necesitó palabras para predicar. Su dolor fue su evangelio. Y tú también puedes transformar tu dolor en testimonio, no negándolo, no escapando, sino entregándolo, rindiéndolo ante el único que puede sanar no solo tu cuerpo, sino tu alma. Haz ahora un acto profético. Di en tu interior, o escríbelo si lo deseas: Señor, muéstrame lo que debo soltar. Sana mi espalda, pero sobre todo, sana mi alma. Porque cuando el alma se libera, el cuerpo también sana. No hay medicina más poderosa que la revelación. Cuando comprendes por qué duele, comienzas a sanar. Y a veces, solo a veces, ese dolor en la espalda es la última advertencia antes del colapso. Pero también puede ser la primera señal de tu resurrección. Juan Pablo II murió inclinado, pero su legado se mantiene erguido. Su espalda se curvó, pero su fe permaneció firme. Porque no es el cuerpo el que define nuestra fortaleza, sino el espíritu que nos habita. Y si permites que Dios hable a través de tu dolor, tu historia puede cambiar. Hoy, respira, escucha. Él está hablando. Tu espalda no está rota, está revelando. Tu dolor no es tu final, es tu señal. Y Dios no ha terminado contigo, apenas está empezando. Cuando el alma se quiebra en silencio, el cuerpo empieza a hablar con gritos sordos. Y cuando Dios desea que escuches una advertencia que has ignorado en el corazón, permite que tu cuerpo se convierta en el lienzo donde escribe sus señales. El dolor de espalda no siempre es solo físico. Hay dolores que se arrastran desde lo más profundo del espíritu. Pesos que, aunque invisibles a los ojos humanos, se hacen tan reales como el hierro que dobla la columna. Piensa en esto. ¿No será que esa punzada insistente en tu espalda tiene un origen más antiguo, más interno, más espiritual? Tal vez no es una hernia, ni una contractura.
ni el estrés de la rutina. Tal vez es una carga emocional, un pecado guardado, un trauma no resuelto. Tal vez es tu alma gimiendo por dentro, pidiendo liberación, y tú sigues tomándote pastillas, haciendo estiramientos, intentando dormir mejor. Pero nada cambia, porque estás tratando de curar con medicina lo que solo se puede sanar con rendición. San Juan Pablo II sabía de esto, vivió esto, lo encarnó. Su cuerpo se convirtió en un testimonio viviente de que Dios puede hablar desde el dolor, de que incluso la debilidad física puede ser un púlpito desde donde se proclama un mensaje eterno. Su espalda se encorvó con los años, pero su corazón nunca se dobló. Mientras más se debilitaba por fuera, más fuerte se hacía por dentro. No pidió ser sanado, pidió ser fiel, porque comprendió que su sufrimiento tenía propósito. ¿Y tú? ¿Has considerado que ese dolor persistente puede ser un mensaje con nombre y apellido? Un mensaje que Dios no deja de enviarte, porque te ama demasiado como para dejarte avanzar por un camino equivocado. No todos los caminos torcidos se ven, algunos se sienten. En los músculos tensos, en la nuca rígida, en la espalda que duele con cada paso. Mira lo que ocurrió con Belsasar, un rey rodeado de lujos, de poder, de ruido, pero vacío por dentro. En medio de su arrogancia, celebraba como si Dios no existiera. Pero el cielo no guarda silencio por siempre. En una noche de fiesta, cuando menos lo esperaba, una mano sobrenatural escribió su sentencia sobre la pared. El juicio llegó sin aviso previo, y todo lo que parecía sólido se derrumbó. Belsasar fue hallado falto. Ahora escucha esto. No siempre Dios escribe con tinta visible. A veces escribe con dolor, y en vez de letras en la pared, escribe sobre tu espalda. Allí deja su advertencia. Allí te dice, detente. Hay algo que estás cargando que no te corresponde. Y si no escuchas, el peso aumenta. Si no obedeces, el dolor se profundiza. No porque Dios sea cruel, sino porque su amor es insistente. ¿Cuántas veces has sentido que te cuesta levantarte? No solo por cansancio físico, sino por un desánimo inexplicable. ¿Y si lo que arrastras es la acumulación de años de silencios, heridas, decisiones que tomaste sin consultarlo a Él? A veces el dolor es una alarma celestial, no para destruirte, sino para despertarte. Juan Pablo II lo entendió como pocos. Cuando apenas podía mover sus piernas, seguía caminando hacia el altar. Cuando sus labios no podían pronunciar con claridad, su mirada hablaba de eternidad. Y quizás tú también tienes una historia que aún no ha sido contada porque no te has atrevido a escucharla desde dentro. ¿Qué parte de tu alma ha estado dormida? ¿Qué parte de tu historia necesita ser entregada para que finalmente puedas enderezarte? Porque hay cosas que solo se sueltan cuando te arrodillas, y no de dolor, sino de rendición. ¿Y si ese dolor no es una maldición, sino una misericordia disfrazada? ¿Y si el Señor te está diciendo, deja de caminar solo, deja de cargar lo que no es tuyo? Recuerda las palabras de Cristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿por qué la tuya pesa tanto? Quizás porque estás llevando sobre tus hombros lo que Él ya pagó en la cruz. Juan Pablo II fue testigo viviente del poder que hay en el sufrimiento entregado. Nunca pidió ser relevado de su misión por causa del dolor. Al contrario, se aferró a la cruz hasta el final. Y esa imagen, la de un papa doblado físicamente, pero invencible espiritualmente, sigue hablando hoy más fuerte que cualquier prédica.
El cuerpo no miente. El cuerpo se convierte en profeta cuando el alma se niega a hablar. Tus vértebras, tus músculos, tu columna están contando una historia que tal vez tú mismo has ignorado. Y Dios está usando ese lenguaje para revelarte que es tiempo de volver. Volver a Él. Volver a lo esencial. Volver al punto donde lo soltaste todo y comenzaste a cargar con cosas que no eran para ti. Muchos buscan alivio, pero pocos buscan propósito. No se trata solo de aliviar el dolor. Se trata de descubrir lo que ese dolor está intentando decirte. ¿Lo has preguntado alguna vez en oración? ¿Has dicho, como David, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad? Porque el cuerpo también tiene memoria, y hay dolores que son ecos de viejas heridas, heridas que ya no sangran, pero que siguen pesando. El dolor de espalda es un símbolo antiguo. En la Biblia, cargar sobre los hombros siempre fue sinónimo de responsabilidad, de destino, de juicio. ¿Estás cargando con el pasado de alguien más? ¿Con la culpa heredada de tus padres? ¿Con las palabras hirientes de tu niñez? Es hora de soltar, no con resignación, sino con fe, no con miedo, sino con esperanza. Recuerda el camino de Cristo hacia el Calvario. La cruz no era suya, era nuestra, y aún así la llevó. Pero tú no eres Cristo. No estás llamado a salvar al mundo. Estás llamado a entregarte, a soltar, a sanar. Juan Pablo II vivió ese camino. Su cuerpo dijo lo que su alma ya sabía. El dolor tiene voz, pero también tiene fin. Y cuando se ofrece a Dios, el sufrimiento se transforma en semilla de gloria. Cada paso arrastrado suyo fue una predicación silenciosa. Cada gesto, una oración. Cada lágrima que nadie vio, un testimonio. Dios aún habla y puede estar hablándote ahora, no desde el cielo lejano, sino desde tu espalda adolorida. Escucha, interpreta y responde. No es solo un dolor, es una llamada, es una escritura invisible sobre tu carne. Y aún estás a tiempo de entenderla antes de que sea demasiado tarde. Respira, cierra los ojos y ora. Señor, si este dolor tiene un propósito, muéstramelo. Si he cargado cosas que no debía, enséñame a soltarlas. Si hay heridas que aún gobiernan mi cuerpo, sáname desde dentro. No quiero ignorar tu voz. No quiero esperar a que escribas sobre mi cuerpo lo que debí leer en tu palabra. Estás a tiempo. Hoy puedes soltar la carga. Hoy puedes enderezarte. Hoy puedes comenzar a sanar. Y cuando lo hagas, te sorprenderá cómo ese dolor de espalda, que parecía eterno, comienza a ceder. No porque el cuerpo haya cambiado, sino porque el alma finalmente fue liberada. Dios habla, aunque no siempre lo hace con palabras. A veces, sus mensajes no llegan en forma de revelaciones celestiales o visiones claras, sino como un peso que no se puede ignorar, como un dolor persistente, como un malestar que se instala en la espalda, silencioso pero firme, como si el cielo hubiera decidido escribir sobre nuestros cuerpos lo que nos negamos a leer con el alma. Cuando no escuchamos la voz de Dios en la quietud, Él permite que el cuerpo grite, no para castigarnos, sino para salvarnos antes de que sea demasiado tarde. Hay personas que cargan con dolores que la ciencia no sabe explicar, médicos que no encuentran diagnóstico, medicinas que no alivian, pruebas que regresan normales, pero el malestar continúa. ¿Y si ese dolor no es físico? ¿Y si tiene raíces en el espíritu? ¿Y si es Dios clamando desde dentro, suplicando que dejemos de ignorar lo que debemos enfrentar? Juan Pablo II entendió esto desde lo más profundo de su humanidad.
Su cuerpo fue doblegado por el tiempo, por la enfermedad, por el sufrimiento, pero nunca se quejó, nunca pidió ser apartado del dolor, porque sabía que Dios también habla desde allí. Su cuerpo enfermo se convirtió en una parábola viva. Cada paso arrastrado, cada temblor, cada gesto lento fue una predicación silenciosa, no con palabras, sino con testimonio. ¿Y tú? ¿Has considerado que ese dolor de espalda que te persigue desde hace meses, tal vez años, podría ser más que tensión muscular o estrés acumulado? ¿Qué pasaría si es una advertencia divina, como una señal en el muro invisible de tu existencia, donde el dedo de Dios ha comenzado a escribir lo que no has querido ver? Así como Belsasar en aquella noche de banquete, cuando la escritura celestial interrumpió su arrogancia y lo llevó a enfrentar una verdad que ignoró hasta su última hora. Belsasar no escuchó las advertencias. Prefirió continuar en su camino, convencido de que la gracia divina era interminable, de que el juicio no llegaría, hasta que llegó. ¿Y tú? ¿Estás escuchando? ¿O sigues caminando con un peso que no te corresponde, confiado en que siempre habrá tiempo, en que mañana será más fácil? Dios no quiere destruirte, pero sí quiere detenerte antes de que destruyas lo que aún se puede salvar. Por eso permite el dolor. Por eso deja que sientas en el cuerpo lo que tu alma ya no puede sostener. No es una condena, es una misericordia disfrazada. Es una última llamada desde lo alto para que recapacites, para que regreses, para que entregues lo que nunca debiste cargar solo. Jesús lo dijo con claridad: «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». Pero no se refería solo al cansancio físico. Él hablaba del peso del alma, del yugo interior que arrastramos sin saber. Culpa, arrepentimiento no procesado, heridas de infancia, palabras no dichas, pecados no confesados, decisiones que aún nos desgarran por dentro. Ese tipo de peso no se cura con masajes ni con analgésicos. Solo se alivia con verdad y con rendición. El yugo de Cristo no lastima, no aplasta, no hiere, está hecho a medida. Y solo cuando intercambiamos nuestras cargas por las suyas, comenzamos a enderezar el cuerpo y a liberar el alma. Imagínate como ese hombre en el desierto. Lleva una mochila repleta de piedras. Cada piedra tiene nombre. Una representa la traición que cometió hace años. Otra, la decisión que lo alejó de Dios. Otra, la falta de perdón hacia quien lo hirió. Al principio camina con normalidad, pero con el paso del tiempo, su cuerpo comienza a ceder. La espalda se encorva, los músculos tiemblan, y el alma se vuelve un eco mudo de un clamor profundo. Hasta que un día cae, no porque el camino fuera difícil, sino porque la carga no debía ser suya. Así somos muchos. Caminamos doblados, no por el peso de la vida, sino por no soltar lo que ya fue redimido en la cruz. Seguimos aferrados a cargas que Jesús ya pagó. Y lo más trágico es que creemos que es lo normal, que el dolor es parte de la vida, que debemos seguir adelante, aunque sea arrastrándonos. Pero eso no es fe. Eso es orgullo disfrazado de resistencia. Dios quiere aligerarte, pero no puede hacerlo si tú no decides soltar. Y para soltar, primero necesitas reconocer, nombrar la piedra, decirla en voz alta, exponerla ante la luz, como hizo David, como hizo Pedro, como hicieron los santos, como hizo Juan Pablo II en su silencio. Él no negó el dolor, lo ofreció. No se resistió a la enfermedad, la abrazó como parte de su misión, porque entendió que en el sufrimiento también se revela la gloria. Hay dolores que son gritos de alerta.
Y hay otros que son oportunidades de transformación. Pero para que eso ocurra, debes dejar de mirar el síntoma y comenzar a mirar el mensaje. Pregúntate, ¿qué está intentando decirme Dios a través de este malestar? ¿Qué parte de mí se ha endurecido? ¿Qué camino he tomado que me está alejando del propósito? No todos los dolores son castigos. Algunos son llaves que abren puertas que solo el sufrimiento puede abrir. Pero si los ignoras, si los silencias con distracciones o medicinas sin oración, corres el riesgo de convertirte en un Belsasar moderno, un rey de tu propio mundo, ignorando la mano que escribe en la pared, hasta que el juicio llega sin aviso. La espalda es el eje del cuerpo, es lo que nos sostiene, lo que nos permite estar de pie. Cuando comienza a fallar, es porque hay algo que la sobrecarga, y muchas veces esa carga es invisible a los ojos humanos, pero no a los de Dios. Hay una invitación hoy, no a sentir más dolor, sino a escucharlo con discernimiento, a callar el ruido externo y preguntarle al Espíritu Santo qué quiere decirte. Porque tal vez lo que estás sintiendo no es solo físico, es tu espíritu suplicando ser liberado, es tu alma pidiendo reposo, y ese reposo solo lo encontrarás cuando decidas dejar el peso a los pies de la cruz. No todos los caminos llevan a la paz. Algunos llevan a más esclavitud. Y cada decisión tiene un peso, un costo. Pero la buena noticia es que nunca es tarde para detenerse. Nunca es tarde para cambiar de dirección. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya aliento, hay posibilidad de redención. Juan Pablo II lo demostró hasta el último día. Su vida no fue fácil, su misión no fue cómoda, pero su entrega fue total. No se rindió al dolor, se rindió a Dios, y por eso su sufrimiento fue transformado en luz. Un ejemplo, en eternidad. Hoy es tu turno, tu cuerpo está hablando, tu alma está gimiendo, y Dios está esperando, no para condenarte, sino para liberarte, para restaurarte, para enseñarte que no tienes que seguir caminando con piedras que no son tuyas. Hay dolores que no vienen del cuerpo, pero lo consumen como si fueran fuego. Hay cargas que no se ven, pero te obligan a caminar encorvado, como si el alma arrastrara cadenas invisibles. Y hay silencios que no nacen del vacío, sino de una presencia tan intensa que no se puede pronunciar con palabras. ¿Y si ese silencio que habita en tu interior es Dios tratando de hablarte? ¿Y si el peso que sientes no es una dolencia, sino una señal? ¿Y si ese cansancio profundo que te sigue, incluso después de dormir, no proviene del cuerpo, sino de lo eterno que grita dentro de ti? San Juan Pablo II conocía bien ese lenguaje, no el de las multitudes ni el de los discursos, sino el del sufrimiento. El dolor lo marcó desde joven. Perdió a su madre, a su hermano, a su padre. Quedó solo en el mundo, caminando por las calles de Cracovia bajo el yugo del nazismo y luego del comunismo. Pudo haber renegado de Dios, pudo haber cerrado el corazón, pero eligió escuchar. Eligió hacer del dolor una escuela y de la cruz un trono. Porque entendió que Dios no grita, Dios susurra. Y a veces lo hace a través del sufrimiento. Hay quienes creen que el dolor es castigo, que el sufrimiento es un signo de abandono. Pero Juan Pablo II nos enseñó que no hay lugar más cercano al cielo que una cruz abrazada con fe, porque no hay redención sin entrega, no hay resurrección sin Viernes Santo.
En sus últimos años, su cuerpo se fue consumiendo lentamente. Su voz se apagaba, sus movimientos se entorpecían, su rostro se torcía. Pero no huyó, no pidió alivio, no escondió su fragilidad. La mostró al mundo entero. Y en ese gesto, millones encontraron sentido a su propio sufrimiento. Hay dolores que no tienen nombre, pero tienen propósito. ¿Y si ese dolor que llevas en la espalda no es una dolencia, sino una advertencia? ¿Y si es el cielo tocando a la puerta de tu alma? ¿Y si es Dios diciendo basta antes de que llegues al abismo? No siempre lo entenderás, no siempre tendrás respuestas, pero si cierras los ojos y dejas de correr, tal vez puedas escuchar esa voz apacible que susurra desde lo profundo: este no es tu camino. Como Belsasar, muchos han sido advertidos y no han escuchado. Han visto la escritura en la pared, pero han preferido ignorarla. Han sentido el peso en sus espaldas, pero han seguido acumulando piedras. Han escuchado la voz, pero se han tapado los oídos. Porque la verdad duele, la verdad incomoda, pero también libera. San Juan Pablo II escribió una vez que el sufrimiento tiene sentido no cuando lo entendemos, sino cuando lo ofrecemos, cuando lo convertimos en oración, cuando lo entregamos como incienso en el altar del amor. El mundo moderno no quiere sufrir. Busca anestesiar el alma con placeres fugaces, distracciones constantes, ruido, velocidad. Pero el alma necesita silencio, necesita detenerse, necesita reconocer que algo no está bien, que hay un dolor que no viene de la espalda, sino del alma. Un dolor que ningún analgésico puede calmar, porque no es físico, es existencial. ¿Te has detenido a preguntarte qué estás cargando? ¿A quién estás tratando de salvar tú solo? ¿Qué culpa estás intentando esconder bajo sonrisas forzadas y rutinas vacías? Juan Pablo II no negó su debilidad, la abrazó. No ocultó su dolor, lo hizo visible, y en su debilidad mostró la gloria de Dios, porque cuando el alma se quiebra, puede transformarse en una vasija nueva, pero solo si decides rendirte. Solo si decides soltar, solo si estás dispuesto a aceptar que tú no puedes cargar con todo. Hay yugos que no nos corresponden, pecados que ya han sido perdonados, pero que seguimos cargando como si Dios no fuera suficiente. ¿Cuántas veces le has pedido perdón y luego has seguido castigándote? ¿Cuántas veces has dicho, te entrego esto, Señor, pero lo recoges al día siguiente? ¿Cuántas veces has preferido la condena a la gracia? El Papa Juan Pablo II enseñó que el pecado tiene una solución: la misericordia. Pero la misericordia exige humildad, exige aceptar que necesitamos un Salvador. Y en esa rendición hay poder. Imagina a un hombre arrodillado, con la espalda curvada, no por el peso físico, sino por la carga invisible del orgullo, del resentimiento, del miedo. Imagina que esa espalda no puede más, que cada paso es un martirio, que cada amanecer es un suspiro. Y ahora imagina que una mano se posa sobre su hombro. No una mano humana, sino una herida por clavos, una mano divina. Y esa voz que le dice, dámelo, ya lo llevé por ti. Esa es la voz de Cristo. Esa es la invitación eterna. Pero solo la escuchan los que están dispuestos a caer de rodillas. Juan Pablo II cayó muchas veces, pero se levantó en Dios. Su papado fue una constante entrega de sí, un ir muriendo para que Cristo viviera en él. Cuando ya no podía hablar, hablaba con su presencia. Cuando ya no podía caminar, evangelizaba desde su silla, porque entendió que el poder de Dios
se perfecciona en la debilidad. Y esa verdad sigue resonando para nosotros hoy. ¿Estás dispuesto a dejar de aparentar fuerza para abrazar la verdadera fortaleza que nace de la cruz? Hay un momento en la vida en que el alma grita más fuerte que el cuerpo, en que ya no puedes seguir fingiendo, en que cada músculo te dice que pares. Ese momento puede ser ahora. Tal vez este dolor no es casualidad. Tal vez este cansancio es la misericordia disfrazada. Tal vez esta debilidad es el umbral de un milagro. Pero solo si decides dejar de pelear, solo si decides abrir el corazón, porque Dios no quiere destruirte, quiere reconstruirte. Juan Pablo II escribió que el hombre no se encuentra plenamente, sino en el don sincero de sí mismo. Y ese don comienza cuando sueltas las piedras, cuando sueltas los yugos, cuando te presentas ante Dios tal como eres, cansado, quebrado, derrotado. Y ahí, en ese polvo, Él hace nueva todas las cosas. No importa cuánto hayas cargado, no importa cuánto tiempo hayas caminado solo, hoy puedes regresar, hoy puedes soltar, hoy puedes descansar. No ignores más las señales. No minimices ese dolor que vuelve cada noche. No pienses que es normal vivir encorvado, porque no lo es. Fuiste creado para caminar erguido, libre, ligero. Pero eso solo es posible si estás dispuesto a entregarle a Dios lo que no puedes cargar. Y Él no solo lo tomará, Él te sanará, te renovará, te dará un propósito mayor que cualquier carga. San Juan Pablo II vivió con ese propósito hasta el final, y en su muerte enseñó a millones a vivir. Hoy, su ejemplo sigue llamando a quienes sufren en silencio. No tengas miedo, abre de par en par las puertas a Cristo. El dolor no es el fin, es el comienzo de un camino nuevo si decides escuchar, porque Dios habla, y a veces habla a través del peso que ya no puedes sostener. Hay momentos en los que el alma se agota antes que el cuerpo, en los que las rodillas tiemblan, no por el peso físico que se carga, sino por lo que se ha escondido durante años en lo más profundo del corazón. El alma herida clama, aunque la boca esté cerrada. El cuerpo refleja con dolores y enfermedades aquello que no se quiere reconocer. El silencio de Dios, la ausencia del otro, el abandono, la culpa, el resentimiento, la autosuficiencia. Todo se acumula como piedras en una mochila invisible que llevamos día tras día, pretendiendo que nada ocurre, que todo está bien, mientras por dentro todo se quiebra. Juan Pablo II conocía este lenguaje del dolor. Él entendió que el sufrimiento no es enemigo de la fe, sino su crisol. Desde joven, cuando vio morir a su madre, a su hermano y luego a su padre, cuando sufrió bajo el yugo del comunismo y el nazismo, cuando fue golpeado por el intento de asesinato en 1981, cuando el Parkinson lo fue reduciendo lentamente, comprendió una verdad que muchos de nosotros hemos olvidado. Hay dolores que no se quitan, pero que pueden ser redimidos. Hay cargas que, si se entregan, se transforman en puentes hacia lo eterno. Él no negó su dolor, no lo disfrazó, no fingió que no sufría. Su cuerpo encorvado, su voz temblorosa, sus manos rígidas, todo hablaba de la cruz. Pero jamás se convirtió en víctima de su propio sufrimiento. Lo ofreció, lo elevó, lo unió al de Cristo. Y eso lo cambió todo. Porque hay una diferencia abismal entre sufrir solo y sufrir con sentido. Tú también puedes elegir. Puedes seguir cargando con ese peso que te está hundiendo, ese recuerdo que no quieres mirar, esa herida que se convirtió en identidad, ese fracaso que llevas como estigma,
ese resentimiento que alimentas cada noche. O puedes soltarlo hoy, puedes entregarlo, puedes dejar de fingir que estás bien y comenzar a caminar hacia la libertad. Porque no fuiste creado para vivir encorvado bajo el peso de lo que no te pertenece. Fuiste creado para mirar al cielo con el rostro en alto. Pero eso solo es posible cuando sueltas. En el desierto, el pueblo de Israel no supo esperar. Se cansaron de la incertidumbre y en su ansiedad construyeron un becerro de oro. Lo fabricaron con sus propias manos como si pudieran darle sentido al caos con un ídolo muerto. Pero ese ídolo no podía hablarles, no podía guiarlos, no podía amarlos, solo podía exigirles más. El oro se volvió un yugo, el becerro se convirtió en carga, y Dios, el único que podía sostenerlos, fue desplazado. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Construimos ídolos emocionales, mentales, relacionales. Ídolos que prometen alivio, pero que terminan esclavizándonos. El ídolo del control, del reconocimiento, del éxito. Ídolos que nos obligan a vivir con máscaras, a reprimir emociones, a fingir perfección. Pero el alma se cansa, y el cuerpo lo grita. Se queja con insomnio, con fatiga crónica, con enfermedades que no tienen explicación médica. Porque lo que no sanamos en el alma, el cuerpo lo transforma en dolencia. Juan Pablo II lo sabía. Por eso hablaba del evangelio del sufrimiento, no como resignación, sino como redención. Porque hay sufrimientos que, si se ofrecen, se convierten en semilla. Hay dolores que, si se entregan, abren caminos de resurrección. Pero todo comienza cuando dejamos de huir, cuando aceptamos que no podemos más, cuando levantamos la mirada y reconocemos que necesitamos ayuda. El mundo moderno nos ha enseñado a ocultar el dolor, a negarlo, a taparlo con ruido, con consumo, con distracciones. Pero el alma no olvida, el alma sigue clamando. Y mientras no atendamos ese clamor, seguiremos caminando con una mochila invisible que nos roba la paz, que nos impide descansar, que nos aleja de Dios. Porque hay dolores que solo Dios puede cargar, y mientras insistas en llevarlos tú, te seguirás quebrando. David también lo entendió. En su desesperación, en su pecado, en su derrota, escribió con el alma: mis huesos se han envejecido con mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. El peso de su pecado se convirtió en enfermedad, su cuerpo se convirtió en campo de batalla. Pero cuando confesó, cuando se rindió, la sanidad comenzó. Porque la sanidad no comienza en el cuerpo, sino en el corazón. Juan Pablo II enseñaba que el sufrimiento humano adquiere dignidad cuando se une al de Cristo. No es masoquismo, es misterio, es el poder de la cruz. Y ese poder sigue vigente. No necesitas seguir sufriendo solo. No necesitas seguir cargando lo que te está matando por dentro. Hoy es el día de entregar, de rendir, de soltar. Porque no estás solo, no has sido olvidado, no hay herida que Dios no pueda sanar. Muchos creen que la fuerza está en resistir, pero a veces la verdadera fuerza está en rendirse, en decir, ya no puedo más, y poner todo en manos del que sí puede. Jesús sigue repitiendo la misma invitación. Venid a mí los que están cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Pero esa promesa no se activa hasta que sueltas tu propio yugo, hasta que dejas de controlar, hasta que renuncias a ese becerro de oro que fabricaste. La autosuficiencia es una ilusión, el orgullo es una trampa, y mientras más te aferres a ellos, más te dolerá la espalda.
más profunda será la herida, más difícil será el camino, porque hay pesos que solo el amor puede levantar, y ese amor ya se ofreció, fue crucificado, fue resucitado, y hoy sigue esperando. Juan Pablo II lo entendió con claridad. Su vida fue una constante entrega. Su dolor fue una predicación muda, pero más poderosa que 1000 palabras, porque hay algo en el sufrimiento ofrecido que transforma. Y si tú hoy eliges hacer lo mismo, si decides soltar, perdonar, confiar, tu historia también puede cambiar. No serás una víctima más del dolor, sino un testigo de la redención. No se trata de negar lo que viviste, no se trata de minimizar lo que te hicieron. Se trata de dejar de cargar con lo que te está matando. Se trata de entregarlo, de ponerlo en manos de quien ya cargó con todo. En Isaías está escrito: Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cada lágrima que derramaste, Jesús la conoce. Cada herida que escondes, Él la tocó con su amor en la cruz. ¿Vas a seguir cargando con piedras que no puedes sostener? ¿Vas a seguir pretendiendo que todo está bien mientras tu alma sangra? ¿O vas a hacer como Juan Pablo II y entregar tu cruz? No para rendirte, sino para resucitar. Porque todo sufrimiento que se entrega se transforma. Porque el dolor, cuando se vive con Dios, se convierte en camino. No es el final, es el comienzo. Tal vez tus huesos se sientan cansados, tal vez tu espalda ya no resista más, tal vez tus noches estén llenas de insomnio, pero eso no es el fin. Es la señal de que es tiempo de soltar, de dejar atrás el ídolo, de dejar atrás el pasado, de perdonar, incluso si no te pidieron perdón, de pedir perdón, incluso si crees que no fuiste culpable, porque el alma necesita limpieza, y solo quien se limpia por dentro puede caminar ligero. Juan Pablo II no se hizo santo por evitar el sufrimiento, sino por abrazarlo con fe, porque entendió que hay un misterio que transforma el dolor en gloria, y tú también puedes vivirlo, pero tienes que elegir. O sigues cargando o sueltas, o sigues fingiendo o confiesas, o sigues caminando solo o te tomas de la mano de Cristo, porque su cruz ya fue levantada, su sangre ya fue derramada, su amor ya fue entregado, el descanso está disponible, la sanidad está al alcance. Pero todo comienza cuando te atreves a soltar. Hoy puede ser el comienzo de una vida nueva, no sin dolor, pero con sentido, no sin lágrimas, pero con esperanza, no sin heridas, pero con sanidad. Porque el que llevó tu carga en la cruz, hoy te dice: dámela, ya no tienes que llevarla solo. En medio del silencio del alma, cuando el eco de nuestras propias decisiones nos retumba en el pecho y el vacío nos habla con voces que no comprendemos, hay una pregunta que atraviesa el corazón como un susurro inquietante. ¿Estás dispuesto a soltar lo que no puedes cargar? No es una cuestión de fuerza ni de voluntad. Es una cuestión de fe, de rendición, de reconocer que hay heridas que no sanan con el tiempo, sino con la gracia. Que hay cadenas que no se ven, pero que atan con más dureza que el hierro. Así como el pueblo de Israel en el desierto, que al ver a Moisés tardar en regresar del monte, cayó en la desesperación y decidió erigir un dios de oro. También nosotros, en los momentos en que la espera se vuelve insoportable, fabricamos nuestros propios becerros. Buscamos refugio en lo visible, en lo inmediato, en lo que creemos poder controlar. Pero esos refugios se convierten en prisiones, nos encorvan el alma, nos roban la paz. El becerro de oro no era solo una figura de metal, era el grito de un pueblo que había perdido la paciencia,
la confianza, la memoria de la fidelidad de Dios. Y nosotros, en esta época donde todo parece moverse a velocidades imposibles, también olvidamos. Olvidamos que la fe se fortalece en la espera, que la presencia de Dios no siempre se manifiesta con estruendos, sino en el murmullo apacible que solo se escucha cuando callamos nuestro propio ruido. San Juan Pablo II lo sabía, lo vivió, en su carne, en su alma, en cada jornada de su vida apostólica, marcada por el dolor, por el ataque, por la enfermedad. Y aún así, cada vez que el mundo esperaba un lamento, él respondía con esperanza. Cada vez que el peso de la cruz se hacía más intenso, su mirada se elevaba al cielo. Su cuerpo, quebrado por el Parkinson, su alma firme como una roca. El hombre que caminaba encorvado por la enfermedad, caminaba erguido en el espíritu, porque había soltado todo, había entregado su carga, había dicho sí. Pero, ¿cuántas veces nosotros decimos no? ¿Cuántas veces cerramos el puño sobre el pasado, sobre la culpa, sobre el miedo? ¿Cuántas veces nos negamos a soltar lo que nos destroza, porque creemos que soltar es fracasar? Porque creemos que rendirse es perder, cuando en realidad, en las manos de Dios, rendirse es ser libre. Es el acto más valiente. Es decir, no puedo, pero tú sí. En el Evangelio de Lucas hay una mujer que caminó encorvada durante 18 años. No era solo su espalda la que se doblaba, era su dignidad, su esperanza, su identidad. Pero bastó una palabra de Jesús para que su cuerpo se enderezara y su alma también. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Palabras que no solo hablan de un milagro físico, sino de una redención más profunda. Porque la enfermedad no siempre habita en el cuerpo. A veces se esconde en lo que no decimos, en lo que evitamos mirar, en los recuerdos que no sanan, en las decisiones que no perdonamos. San Juan Pablo II habló muchas veces del valor del sufrimiento, no como un castigo, sino como un lugar de encuentro. En su carta apostólica, Salvifici Doloris, escribió: el sufrimiento está presente en el mundo para provocar amor, para hacer nacer obras de amor al prójimo. Es decir, el dolor puede ser el altar donde el amor se vuelve más real, más tangible, pero solo si estamos dispuestos a ofrecerlo, a no quedarnos encerrados en la amargura, a permitir que Dios transforme lo que duele en lo que redime. Quizás hoy estás encorvado como aquella mujer. Quizás tu becerro de oro no es de metal, pero pesa igual. Quizás la tormenta ha llegado sin aviso y tu barca parece estar por hundirse. Pero hay una certeza que nunca cambia. Jesús está en la barca, aunque parezca dormido, aunque el viento sople con furia, aunque el cielo esté oscuro. Recuerda lo que hizo con sus discípulos en medio del mar. No solo calmó la tormenta, les recordó que no estaban solos. Les enseñó que, mientras Él estuviera con ellos, ninguna tormenta podría destruirlos. Y esa es la verdad que debemos abrazar cuando el alma tiembla, cuando el dolor se vuelve insoportable, cuando el silencio parece eterno. Juan Pablo II también enfrentó tormentas, desde su infancia marcada por la guerra, la pérdida de su madre, la ocupación nazi, el comunismo. Fue testigo del mal en todas sus formas, y sin embargo, nunca permitió que ese mal lo definiera. Se dejó moldear por la gracia, no por la herida, y desde ese lugar habló al mundo con una autoridad que no venía de los libros, sino del corazón que ha conocido el sufrimiento y ha decidido seguir amando. ¿Cuál es tu tormenta hoy?
¿Qué peso llevas que no puedes soltar? ¿Qué herida insistes en ocultar creyendo que si no la nombras, no te dolerá? Dios no te pide que seas fuerte todo el tiempo, te pide que seas sincero, que seas real, que le digas, no puedo más. Y en ese instante, el milagro comienza, porque el milagro no siempre es que el dolor desaparezca. A veces el milagro es tener paz en medio del dolor. Y esa paz, la misma que brillaba en los ojos de Juan Pablo, II incluso en los últimos días de su vida, esa paz está disponible para ti hoy. Pero debes soltar, debes rendirte, debes permitir que el Maestro se acerque, te mire a los ojos y diga, tú eres libre. No hay cadena que Él no pueda romper, no hay carga que Él no pueda llevar, no hay herida que Él no pueda sanar. Pero debes abrir tus manos, debes dejar de construir becerros, debes dejar de buscar consuelo en lo que solo trae más peso. Mira a Juan Pablo II, mira su vida, mira su entrega, mira su fe. No fue un superhombre, fue un hombre que decidió confiar, que abrazó su cruz con la certeza de que no estaba solo. Y desde ese lugar de entrega total, transformó al mundo. Tú también puedes hacerlo, pero primero debes soltar, porque mientras tus manos estén aferradas al dolor, no podrán recibir la sanidad. Mientras tu corazón esté encadenado al miedo, no podrá latir con libertad. Mientras sigas creyendo que puedes hacerlo todo solo, seguirás encorvado. Hoy Jesús te llama, no con reproche, sino con amor, no con exigencia, sino con ternura. Te mira como miró a aquella mujer, como miró al ladrón en la cruz, como miró a Pedro tras negarlo, y te dice, eres libre. ¿Estás dispuesto a creerlo? ¿Estás dispuesto a vivirlo? Porque el mundo no necesita más hombres encorvados. Necesita almas redimidas. Necesita testimonios vivos como el de Juan Pablo II. Almas que, aunque hayan conocido el dolor, brillen con la luz de la esperanza. Que caminen erguidas, no por orgullo, sino por redención. No subestimes tu dolor, pero tampoco subestimes el poder de aquel que puede transformarlo en gloria. Hoy es el día. Suelta, ríndete, camina hacia la libertad. No todas las tormentas llegan con relámpagos y truenos. Algunas se manifiestan en la quietud de una habitación silenciosa, en medio de la noche, cuando nadie ve, cuando el alma tiembla en lo profundo y el corazón grita sin emitir sonido alguno. Las tormentas interiores son las más feroces, no necesitan viento ni lluvia para destruir. A veces basta con un pensamiento repetido demasiadas veces, una culpa no confesada, una herida que nunca sanó, un recuerdo que se niega a morir. Es allí, en el silencio del alma, donde muchas batallas se libran y donde también se ganan o se pierden destinos eternos. Juan Pablo II lo sabía. Su vida fue testimonio de una lucha constante entre la luz y la sombra. Desde muy joven, supo lo que era vivir encorvado por el dolor invisible. Perdía a su madre siendo apenas un niño. Poco después, su hermano, y más adelante, su padre. Solo en el mundo, en una Polonia herida por la guerra, el joven Karol Wojtyła caminaba encorvado por el peso de la tristeza, del duelo, de la incertidumbre. Pero no se quebró, porque incluso cuando todo alrededor se desmoronaba, había una llama que no se apagaba, la esperanza en Cristo. Y esa llama, pequeña pero persistente, fue lo que lo sostuvo. La fe no elimina el dolor, lo redime. Y Juan Pablo II no fue ajeno a la cruz, la abrazó, la hizo suya. En sus últimos años, cuando el Parkinson había tomado control de su cuerpo, cuando su voz apenas podía alzarse y su paso era lento y tambaleante, el mundo pudo ver lo que significa vivir encorvado, pero no vencido. Su espalda se inclinaba, sí, pero su espíritu se mantenía firme, porque no es la postura del cuerpo lo que define la fortaleza, sino la postura del alma. ¿Cuántas veces hemos sentido que ya no podemos más? ¿Cuántas veces nos levantamos por la mañana con el corazón cansado, arrastrando los pies, con la mente saturada de preocupaciones? Cargas que no se ven, pero que duelen. Cargas que se clavan en lo profundo. Culpa, miedo, frustración. Heridas del pasado que se niegan a cerrar. Relaciones rotas, sueños aplazados,
oraciones que parecen no ser escuchadas. Y sin embargo, seguimos, como si caminar encorvados fuera la norma, como si el dolor fuera parte del equipaje que nos tocó llevar. Pero no tiene que ser así, porque hay un lugar donde las cargas son intercambiadas. Hay un encuentro que transforma. Hay una voz que cuando la escuchas, todo dentro de ti se aquieta. Es la voz de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa promesa sigue vigente. Esa voz sigue resonando, incluso en medio del estruendo de nuestras tormentas internas. Pero para escucharla, hay que detenerse, hay que soltar, hay que abrir las manos y dejar ir lo que tanto nos ha dolido cargar. Juan Pablo II lo hizo. En cada momento de prueba, regresaba a la oración. En cada noche oscura, encontraba refugio en el silencio frente al Santísimo. Su vida entera fue una declaración de confianza. Cuando el atentado en 1981 casi le arrebata la vida, su primer gesto fue perdonar. En lugar de llenarse de odio, se llenó de misericordia, porque sabía que no podemos cargar con odio y seguir caminando libres. Hay que soltar para ser sanados. Quizás tú también necesitas ese encuentro. Quizás también llevas años encorvado, tratando de aparentar que todo está bien, cuando por dentro estás quebrado. Tal vez nadie ve tus lágrimas, tal vez ni siquiera tú comprendes el origen de tu dolor, pero Dios sí lo ve y te está llamando, no para condenarte, sino para liberarte, no para señalarte, sino para enderezarte, no para recordarte tu pasado, sino para escribir contigo un nuevo futuro. Hay cadenas que no están hechas de metal, sino de pensamientos. Hay prisiones que no tienen barrotes, pero tienen puertas cerradas en el alma, y hay una llave que puede abrirlas. Esa llave es la fe, no una fe abstracta o teórica, una fe encarnada, una fe como la de Juan Pablo II, que se sostiene en la adversidad, que canta en medio del sufrimiento, que ama cuando duele, que cree cuando todo parece perdido. Esa fe no nace de la fuerza humana, sino del encuentro con un Dios vivo. Hay advertencias que no se escuchan con los oídos, sino con el corazón. Advertencias que llegan en forma de insomnio, de ansiedad, de enfermedades inexplicables. A veces Dios permite que el dolor hable cuando ya no queremos escuchar de otra manera, no porque se deleite en vernos sufrir, sino porque el sufrimiento, si se vive con él, puede ser camino de redención. El dolor puede ser una alarma del cielo, una señal para detenernos, reflexionar, volver. ¿Estás dispuesto a dejarlo entrar en tu barca? ¿Estás dispuesto a soltar el timón y confiar en su dirección? El mar no siempre estará en calma, pero mientras Él esté contigo, no naufragarás. Su paz es más poderosa que cualquier tormenta. Y cuando te dice, paz, cálmate, no solo le habla al viento o al mar, le habla a tu corazón agitado, a tu mente ansiosa, a tu espíritu cansado. Juan Pablo II vivió muchas tormentas, externas e internas, pero nunca caminó solo, siempre supo quién era su roca, y esa roca está disponible para ti también. Hoy puedes elegir, puedes seguir cargando lo que no puedes sostener o puedes entregarlo. Puedes vivir doblado por el peso de la culpa o puedes permitir que Él te enderece con su gracia. Puedes seguir avanzando solo o puedes dejarte guiar por el pastor que da la vida por sus ovejas. Hoy el cielo te hace una invitación, no a una religión vacía, sino a una relación viva. No a una vida sin problemas, sino a una vida con esperanza. No a la ausencia de dolor, sino a la certeza de que tu dolor no es en vano. Cada lágrima que has derramado, Él la ha visto. Cada noche de insomnio, Él la ha compartido, y estás más cerca de lo que crees. Juan Pablo II decía, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Hoy esas palabras resuenan con más fuerza que nunca. El mundo necesita hombres y mujeres que se levanten, que suelten sus cadenas, que enderecen su alma y que caminen con la dignidad de quienes han sido redimidos. Tú puedes ser uno de ellos. No subestimes tu dolor, puede ser el lenguaje que Dios está usando para alcanzarte. No ignores ese peso invisible que cada vez te cuesta más cargar.
Tal vez sea la señal de que es hora de soltarlo, de rendirte, de dejar que Jesús tome tu carga y la convierta en un testimonio. Porque lo que hoy te duele, mañana puede ser lo que inspire a otros. Es tiempo de levantarte, como la mujer encorvada, es tiempo de oír su voz. Eres libre de tu enfermedad. Y al instante, algo cambia. El alma se alza, los ojos miran al cielo, y comienza una nueva historia, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y hoy esa libertad está llamando a tu puerta. No lo ignores, no lo pospongas, responde. No todos los dolores que experimenta el cuerpo tienen su origen en lo físico. Hay molestias que no provienen de una lesión, sino de un alma agobiada, de un espíritu exhausto, de un corazón que ya no sabe cómo pedir auxilio. A veces, el peso en la espalda no es producto de una mala postura, sino de decisiones no confesadas, de caminos recorridos sin dirección divina, de advertencias del cielo que se han ignorado por demasiado tiempo. Porque hay un dolor que no se calma con medicina, que no cede ante el descanso, que no se extingue con una buena noche de sueño. Ese dolor, muchas veces, es un grito silencioso de Dios, un clamor urgente que nos dice: detente, mira dónde estás, escúchame antes de que sea demasiado tarde. San Juan Pablo II lo sabía. Conocía ese tipo de sufrimiento que no se ve en radiografías, pero que marca el alma como fuego. Desde joven cargó con el peso de la guerra, de la persecución, del odio que oscurece a los pueblos. Sin embargo, en medio de todo, nunca dejó de escuchar la voz del cielo. No ignoró los llamados divinos, aunque dolieran. Aprendió a leer las señales de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Y fue precisamente ese sufrimiento el que lo moldeó, lo convirtió en roca para millones, en pastor incansable, en testigo viviente de que el dolor no es el fin, sino el camino hacia una redención profunda. A veces, Dios no habla con palabras, sino con circunstancias. Una enfermedad que llega sin explicación, una relación que se quiebra, una ansiedad que se intensifica sin motivo aparente. Todo eso puede ser una advertencia, un alto en el camino, una luz roja que nos dice: no sigas por ahí. Pero el problema es que muchos hemos aprendido a silenciar esas señales. Nos automedicamos, nos distraemos, justificamos lo que sentimos como estrés o cansancio, sin atrevernos a mirar lo que realmente está ocurriendo en lo profundo del alma. San Juan Pablo II decía: el sufrimiento está presente en el mundo para provocar amor. Una frase desconcertante. ¿Cómo puede el sufrimiento, ese visitante no deseado, provocar algo tan divino como el amor? Y sin embargo, cuando lo miramos con los ojos de la fe, entendemos que el dolor puede ser el cincel que Dios usa para esculpirnos, para llamarnos, para despertarnos del letargo espiritual. Cuando ignoramos sus advertencias, cuando seguimos corriendo hacia el abismo, convencidos de que todavía hay tiempo, corremos el riesgo de enfrentar no solo el dolor, sino las consecuencias. El mismo Dios que nos ama profundamente también es justo. En Génesis 6:3 dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hay un límite, un momento en el que las advertencias cesan y comienza el juicio. Y no es porque Dios se haya cansado de amar, sino porque nosotros nos hemos cansado de escuchar. Hoy el cielo está hablando, hoy Dios está llamando, hoy el Espíritu Santo está tocando a la puerta de tu corazón. No lo ignores, no esperes más, porque aunque su misericordia es infinita, el tiempo no lo es. Cada advertencia que ignoras te acerca un paso más al abismo. Cada susurro divino que callas
se convierte en un eco más lejano, hasta que un día quizá sea demasiado tarde. Pero hoy no es ese día. Hoy es el día de volver. Hoy es el día de soltar la carga. Hoy es el día de dejar que Dios te sane. No todo dolor es un síntoma físico. Hay dolores que son susurros del cielo, alarmas divinas que nos sacuden el alma, que nos dicen sin rodeos: detente, cambia, vuelve. Porque hay momentos en los que el cuerpo refleja lo que el alma no se atreve a decir. Esa ansiedad que oprime el pecho, ese insomnio que agota la mente, esa tensión que quiebra la espalda, no son más que el eco de una advertencia que viene de lo alto. No es castigo, es misericordia. No es miedo, es un llamado urgente. Juan Pablo II lo dijo una y otra vez: no tengáis miedo. Pero no se refería a ignorar el dolor, sino a enfrentarlo con la valentía que viene de Dios, a no temer mirar hacia adentro y reconocer que hay un camino que debe cambiarse. Muchos de nosotros caminamos encorvados por la vida, no por problemas óseos, sino por pesos invisibles que hemos aceptado cargar como si fueran parte de nuestro ser. Culpas que nos sanan, errores que se repiten, decisiones que nos alejaron del plan divino. Esas cargas no están destinadas a ser eternas. Cristo ya las cargó por nosotros. Sin embargo, nos aferramos a ellas como si de alguna manera mereciéramos el castigo continuo, como si no fuésemos dignos de la libertad que Dios ofrece. El Papa Juan Pablo II, incluso en su debilidad física, caminó con el alma erguida. Su cuerpo temblaba, pero su espíritu era firme. Nos enseñó que la fuerza no reside en la carne, sino en el corazón que se rinde a Dios. Lo vimos sufrir, pero también lo vimos perdonar, predicar, amar sin medida. Su vida fue un testimonio de que el dolor puede tener sentido si es ofrecido, si es transformado, si es entregado a la cruz. Quizás hoy sientes una carga imposible de explicar, una presión constante en tu alma, un desasosiego que ni el descanso ni el entretenimiento logran disipar. No lo ignores. Puede que sea tu alma gritando por liberación. Puede que sea Dios usando tu incomodidad para despertarte. La vida no es una sucesión de días vacíos. Es una serie de oportunidades para regresar al Padre. Imagínate en un tren desbocado, sin frenos, corriendo hacia un destino que ni siquiera elegiste. A tu alrededor, paisajes de decisiones apresuradas, relaciones rotas, caminos abandonados. Y de pronto, una señal, una voz que grita desde fuera: detente, vuelve. Esa voz no es de condenación, es de salvación. Es la voz que Juan Pablo II llevó a millones. Una voz firme, clara, paternal, que no busca infundir miedo, sino inspirar un giro radical hacia la verdad. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a escuchar esa voz? Porque la misericordia de Dios es eterna, pero las oportunidades no. Cada advertencia ignorada es un paso más hacia el abismo. Y aunque Dios es lento para la ira, su justicia no se duerme. Como en los días de Noé, el tiempo de la gracia tiene un final. Y cuando la puerta del arca se cierra, ya no hay vuelta atrás. Muchos buscan sanar su cuerpo, aliviar sus síntomas, anestesiar su alma. Pero lo que realmente necesitan es vaciar la mochila que cargan desde hace años. Cada herida no sanada, cada pecado no confesado, cada palabra no perdonada, es una piedra más que nos dobla la espalda. No fuimos creados para cargar tanto peso. Fuimos creados para caminar libres, con la frente en alto y el corazón liviano. Y eso solo ocurre cuando nos atrevemos a soltar. Juan Pablo II habló del sufrimiento redentor. Decía que el dolor, unido a Cristo, se convierte en fuerza, en intercesión, en victoria.
pero el sufrimiento sin sentido, el que se vive alejado de Dios, solo destruye. Por eso hoy debes preguntarte, ¿estoy usando mi dolor como puente o como barrera? ¿Estoy dejando que Dios lo transforme o me estoy dejando consumir por Él? Dios te dice hoy, entrégame esa carga. No sigas cargando lo que ya clavé en la cruz. No vivas como esclavo si ya te he declarado libre. Suelta el pasado, suelta el miedo, suelta la culpa. Esas cadenas no te pertenecen. El enemigo quiere que las mantengas porque sabe que una persona encorvada nunca verá el cielo. Pero Dios quiere verte caminar erguido, con paso firme, hacia un futuro lleno de esperanza. Y no es un futuro inventado, es real. Ya ha sido preparado para ti, pero debes estar dispuesto a dejar lo viejo para recibir lo nuevo. Tal como el apóstol Pablo lo dijo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Esa es la cláusula de la restauración. No puedes avanzar si sigues mirando hacia atrás. No puedes correr la carrera si te detienes en cada herida. Debes decidir, con fe, que lo que viene es mayor que lo que dejaste. Juan Pablo II fue un hombre de pasados complejos, de guerras vividas, de dolor nacional y personal. Y sin embargo, no permitió que su historia lo definiera. Permitió que Dios la redimiera. Y eso también está disponible para ti. No necesitas tener una vida perfecta para caminar con Dios. Solo necesitas tener un corazón dispuesto. Quizás hoy sea ese momento. Quizás esta sea la última advertencia antes del cambio definitivo. Porque cada vez que Dios habla, no lo hace por costumbre, lo hace por urgencia, por amor, porque quiere salvarte. Y la decisión no es complicada. Solo requiere valor. Solo requiere un acto de fe. Abrir las manos, vaciar la mochila y decir, estoy listo para soltarlo. La sanidad no comienza cuando el dolor desaparece. Comienza cuando se toma la decisión de sanar. Dejar de justificar el malestar. Dejar de normalizar la tristeza. Dios no te llamó a una vida encorvada. Te llamó a una vida plena, abundante, libre. Y si eso no es lo que estás viviendo, no es porque Dios te haya fallado, sino porque quizás hay algo que aún no has soltado. El corazón del mensaje de Juan Pablo II fue siempre Cristo. Y Cristo sigue llamando, sigue sanando, sigue levantando a los caídos. Su cruz no fue en vano. Cada gota de sangre derramada fue para que tú no tengas que vivir aplastado por la culpa, ni por el pasado, ni por tus errores. Así que hoy, justo ahora, puedes hacer esa declaración que cambiará el rumbo de tu vida. Estoy listo para soltarlo. No es una frase mágica, es una entrega, es una rendición. Es reconocer que lo que está por delante vale más que lo que está atrás. Que tu futuro es más grande que tu error. Que tu historia, en manos de Dios, puede redimirse. No te detengas aquí. No permitas que este momento se desvanezca como una emoción pasajera. Alimenta lo que Dios ha comenzado. Rodéate de su palabra. Busca su presencia. Permanece conectado. Porque lo que hoy comenzó puede ser el inicio de una vida completamente nueva. Una vida ligera, restaurada, guiada por el amor que todo lo transforma. Una vida como la que Juan Pablo II nos modeló. De fe inquebrantable, de esperanza viva, de entrega total. Hoy es el día. Hoy es tu día. Estoy listo para soltarlo.